Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, ya afición de la red social también. Un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa internacional La Nueva Atenas por MBTV, tu canal digital. Hoy estaremos hablando de un tema bastante importante sobre la economía de nuestro país. Llegó la plata del Fondo Monetario Internacional y ¿y ahora qué hacemos? Esto los desnudaremos en el programa de hoy. Ya se encuentra conmigo también nuestro compañero allá en Argentina, específicamente Córdoba, nuestro magíster Orlando Bazán. Bienvenido, Orlando, a una programación más de MBTV, tu canal, en el programa internacional La Nueva Atenas, que se transmite los martes y jueves a las 21 horas Ecuador, 23 horas Argentina. Bienvenido, Orlando. ¿Cómo te va, Mariano? La verdad que un gusto volver al ruedo y por favor aclaremos, no nos vamos a desnudar nosotros porque serían escenas dantescas, grotescas, realmente desagradables hasta el hastío. No se preocupen, no va a suceder eso, vamos a desnudar la realidad, venimos con los puños llenos de verdades. Sí, agradeciendo también, sabemos que vienes de unos temas que has estado en unos cursos también online a través de reuniones internacionales y eso es bueno porque eh, se ve que estamos de una u otra manera, se prepara el personal en que estamos nosotros en esta, como es la nueva Atenas. Bienvenido y entramos de lleno ya a lo que es el tema. Llegó la plata del Fondo Monetario y ahora qué, ¿no es cierto? Si bien es cierto, se le prestó un dinero al Ecuador y ese dinero que vino de adelanto, que prácticamente ha sido también para pago de proveedores, si puedes decir un 25 a 30% a los proveedores de acá del Ecuador, y un porcentaje mínimo de repente a la final para pagar deudas de sueldos atrasados que de una u otra manera hacen respirar a quienes estaban ansiosos de tener esto. El panorama de una economía en estancamiento no parece mejorar. Se cerró, me acuerdo, en el año 2019 con un crecimiento PIC, ¿no es cierto?, del Producto Interno Bruto, más o menos negativo, de un 0.08% según la reciente, en ese entonces, la estimación del Banco Central del Ecuador. Pero para este año 2020 se proyectaba un crecimiento del PIB de 0.7%, que aunque se torne positivo, sigue siendo mínimo e impredecible, ¿no es cierto? Por otro lado, el empleo sigue en decadencia, ¿no? Dado que el pleno en los últimos 5 años ha caído cerca de 10 puntos que mientras que el empleo inadecuado aumenta progresivamente alcanzando un 56.6% de la población económicamente activa. En el PEA, ¿no? Ya eso estamos hablando del año 2019. Sin embargo, haciendo unas comparaciones, de repente a la final eh, se puede decir unas principales variables macroeconómicas del 2019 al 2020 y solamente en temas de inflación de un promedio de 0.30% en el 19 y el 0.10% en el año 2020. Inflación de fin de año de un negativo 0.07% frente a un 0.70% para el 2020. Un tipo de cambio real al final del periodo de 2007 igual 100 con 90.4 y 89.2 ya para este año. Crecimiento del salario básico unificado anual se provee de repente a la final que se terminó en el 2019 con 2.10 y 1.50 para el año 2020 en la que estamos. Eso sería para un fin de año más o menos. Muy aparte en un sector fiscal que más adelante de repente a la final vamos a topar. Un saludo que hacemos llegar también para nuestra compañera también Erika Ortiz, que ya está también enganchada. Gracias, saludos de Guayaquil, Mariano y Orlando. Gracias, Erika, gracias. Bienvenido también a la programación. Y no se olvide también de repente a la final a la afición que está en la red social que nos emita su comentario a través de
de la fanpage de Mariano Fito Bazán, donde estamos haciendo por ahora MBTV, tu canal digital, o si no, llamarnos al teléfono dejándonos un mensaje al 09875-10185 o al 593 09875-10185 para internacional. Así que con este pequeño preámbulo comenzamos a lo que he dado, vale redundancia, de preámbulo de lo que hemos tenido de repente en el 2019 y lo que se proyecta para el 2020. Así que, ¿qué podemos decir de esto, Orlando? Tal cual, ahí vos, fíjate que mencionaste un punto importantísimo, porque hay un temita en el que yo, a ver, hay varios puntos en los que yo veo que, me imagino que algunos, no todos, pero algunos políticos los deben conocer y lo ocultan muy bien o se cuidan muy bien de nombrarlos, y algunos economistas lo lanzan así muy al pasar, como restándole importancia, y es sumamente importante. Vamos a ir al tema de la moneda ecuatoriana, que es el dólar. Vos mencionaste la cotización, porque hay que desengañarnos. Un dólar, el valor de un dólar en Estados Unidos no es el valor de ese mismo dólar en Ecuador. Vos lo acabas de denominar muy bien, que es de 0,82. O sea, ¿qué significa? Que lo que compararías en, en, en Estados Unidos con un dólar, ¿m? Sí, Tenés que sumarle, los analistas económicos internacionales usan un método bastante pillo, bastante, una herramienta muy casi hasta divertida, que le llaman el índice Big Mac. ¿Qué es el índice Big Mac? También lo suelen hacer con el índice sándwich de pollo. Ellos lo que es llamar a la cadena que comercializa los Big Mac, la cadena de hamburguesas, y preguntar cuánto sale el Big Mac en Quito, cuánto sale en Guayaquil, cuánto sale en New York, cuánto sale en Buenos Aires, cuánto sale en Córdoba, Argentina. Y ahí ellos establecen un paralelo de cuál es el valor real de la moneda usando como parámetro el dólar, ¿verdad? Lo trasladan al precio del dólar y de ahí sacan son las herramientas que utilizan para establecer, porque es muy difícil, suponete en el caso de Ecuador, que no tiene una moneda propia, que maneja el dólar, que es una moneda de otro país, establecer cuánto vale ese dólar en Ecuador. Ahí entran un montón de parámetros, lo que hemos hablado hasta el hartazgo, la balanza comercial, el índice de precios al consumidor, pero en realidad esa traslación que se usa en Ecuador es estableciendo un parámetro entre las principales monedas, entre el miribiní chino y el euro europeo. Ahí se hace una serie de traslaciones y ahí se llega a ese valor de 0,82. Pero hay un valor, ese es un valor nominal, ¿verdad? Para el papel. El valor real es lo que se establece con la potencia de compra de ese dólar en Santa Elena o en un negocio de Nueva York por el mismo artículo, ¿verdad? Fíjate que este punto, aunque a la mayoría nos pasa desapercibido, porque son cosas muy de manual, son tan importantes que te cuento una anécdota. Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, se estableció una presión directa contra la cadena que comercializa el Big Mac, contra McDonald's, bueno, digámoslo. Después le pasa la boletita para que nos paguen. Contra la cadena, para que mantuviese congelado el precio del Big Mac, porque sabían que los economistas usaban ese índice. De ahí los economistas sacan la segunda herramienta, que es llaman al restaurante de una cadena de hoteles que tiene presencia en todo el mundo y le preguntan cuánto sale un sándwich de pollo. Entonces ahí establecen ese parámetro, que es el parámetro real, y el que vos ves en la calle cuando vas al supermercado a comprar, ¿verdad? Ellos, inclusive vos en ese momento era muy difícil que pudieses ir a comerte un Big Mac porque no lo tenían, porque al estar ese precio congelado y con un atraso cambiario de 4 años, yo no les convenía vender esa hamburguesa, vendían todas las otras líneas, menos esa porque
realmente estaba muy barata, tenía un precio retrasado de 4 años. Y bueno, fíjate qué importante y qué loco a la vez que se establezcan este tipo de parámetros para evitar los engaños que por ahí los gabinetes económicos de los distintos países establecen. Y fíjate, ahí vamos, te hago una correlación con el segundo engaño, porque vos fíjate, Mariano, ¿qué ha pasado en este momento? Vos mismo lo acabas de decir, llegó la plata del FMI y pagamos cosas, inclusive, que no se podían pagar con esa plata, porque ustedes tienen una norma en su propia constitución que dice que no se puede pagar gasto corriente. Obvio, ¿quién va a decir, quién va a ser el insensible, el descorazonado de decir, mira, no podés pagar a los maestros con esto? Porque nadie te va a decir, no, porque la constitución, pero hay un pequeño problema. Ese dicho que dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si la constitución manda eso, en vez de hacer esa trampa de pagar sabiendo que nadie va a protestar, porque como te digo, obvio, ¿quién va a decir no? No le pagué a los enfermeros porque esa plata no es para ellos. Evitaron lo que nosotros hablábamos, ¿te acordás, Mariano, en esa oportunidad? ¿Cómo va a ser la ingeniería de la microeconomía interna de Ecuador que van a utilizar para derivar gastos de otros lugares para utilizarlo para pagar esos sueldos, ¿verdad? Que era lo que tendrían que haber hecho en realidad, decir, bueno, a ver, llegó esta plata, la voy a utilizar para esto me va a permitir liberar estos fondos sí, que los puedo utilizar para pagar a los maestros, los voy a utilizar para pagar a los maestros, pero vinieron ir directamente a la trampa, a decir, lo voy a hacer total, ¿quién va a protestar? Y la realidad es obvio, nadie, inclusive, fíjate, yo estoy permanentemente escuchando radios, leyendo todo tipo de publicaciones de Ecuador y entrevistas y programas de TV y nadie ha dicho absolutamente nada de decir, che, no era que no se podía usar esta plata para pago corriente, porque justamente cuando se estableció esa norma, se hizo para evitar esa tentación totalmente nefasta de pagar tomar deuda para pagar gasto corriente, porque eso es, si lo llevamos a un parámetro para que podamos comprenderlo bien todos, es como si vos fueses al banco a pedir un préstamo para, para pagar el supermercado, para pagar lo que va a gastar en el supermercado en el mes. Es un suicidio eso, y ponerte una pistola en la cabeza y gatillarla es exactamente lo mismo, es condenarte a directamente no tener después en un futuro con qué pagar otra vez ese supermercado, y a lo que le está pasando a Ecuador, que es la de adquirir la mala costumbre de tomar deuda para solventar y evitarse tener que adquirir políticas económicas sustentables en el mediano y en el largo plazo, porque ¿por qué planteamos este tema de llegó la plata al FMI y ahora qué? Porque acabamos de salir del, del pozo con esto momentáneamente. Hemos asomado la cabeza nada más. Estamos a punto de volver a caer al pozo porque fíjate cómo los condicionantes que se van a dar a partir de ahora. El gobierno que viene, este gobierno que se va, que tiene una nula representatividad, es el que asume esta deuda. El gobierno que viene, por el consenso que se logró, no va a pagar las cuotas de la deuda. Lo que va a pagar son los intereses. ¿Qué te hace esto? Que la deuda sigue intacta. Zafaste durante estos 4 años pagando los intereses, pero eso te generó a lo nuevo, nuevos intereses, como cuando vos refinanciás la tarjeta. Cuando vos refinanciás tu tarjeta de crédito, te acorta la capacidad de compra de esa tarjeta porque tenés saldos comprometidos por no estar pagos, que es una herramienta financiera que te la permite el banco emisor, pero a la vez te ha creado un perjuicio, porque si antes te gastabas, tenías una tarjeta que te habilitaba $1.000 mensuales, ahora esa misma tarjeta te habilita $700 mensuales, pero vos tenés que seguir pagando por $1.000 mensuales. ¿Por qué? Porque tenés esa deuda acumulada. Y la contrapartida nefasta de que condiciona no al próximo gobierno, sino al otro gobierno, 2 gobiernos más allá, que es quien tiene que comenzar a pagar. ¿Qué logra esto?
primero que nada, condicionar al votante, porque no solo pensando en estas elecciones del 2021, sino ya tenés que comenzar a pensar en las elecciones del 2025. ¿Quién va a ser el representante de Ecuador que va a asumir a comenzar los pagos de esta deuda que acaba de asumir el Ecuador? Fíjate, Mariano, que es tan así, que te comentaba recién fuera de aire, que en las reuniones que estuve participando del Banco Mundial, del Club de París y de la CAF, que son dos organismos europeos, ponían a Ecuador como un mal ejemplo, el ejemplo de lo que no hay que hacer, y hasta lo ponían a la par de Mozambique, de un país africano que está con una seria crisis. Ahí hacemos un paréntesis, Convengamos, hacemos de un paréntesis, Venezuela. Orlando, discúlpame ahí un ratito. Muy bien. Si Sí, bien es cierto que me preocupa a mí, ¿no? Me preocupa porque usted dice que Ecuador lo pusieron de ejemplo. No sabemos todavía lo negativo y lo positivo que lo han puesto de ejemplo, porque hay, hay países que ponen de ejemplo a lo negativo y positivo. No sabemos todavía eso porque todavía prácticamente le corté allí a usted, ¿no? ¿Y por qué precisamente va esta interrupción? Y acuérdese lo que está diciendo para que continúe después de mi intervención, porque precisamente dentro de la crisis económica que puede vivir el Ecuador este año puede ser más profunda, ¿no es cierto? Y por ende es profunda prácticamente, que ha llegado a hacer muchos préstamos durante todo este año y con el último que estamos tratando. Pero sin embargo, Ecuador fue ejemplo. En esta pandemia fue ejemplo. Antes que usted emite este comentario que lo va a realizar en base a estas experiencias vividas de estas reuniones, de estos cursos online que ha hecho y que sirve para el ser humano y bastante para nuestro programa, porque así nos alimentamos y tenemos una idea positiva de qué es lo que se piensa de Ecuador a nivel mundial, a nivel internacional. Entonces, Ecuador fue un ejemplo, yo le digo, Ecuador fue un ejemplo en esta pandemia, pero ¿en qué? No en lo económico, ¿no es cierto? No en lo económico, porque si fuéramos ejemplo en lo económico, fuera muy diferente. Fuimos un ejemplo y como decíamos, estábamos hablando extra cámaras. Sin embargo, Ecuador fue el ejemplo palpable en la pandemia, uno de los países que comenzó, se puede decir, con un buen pie dentro de lo que es esta pandemia. Ahora, en qué se relaciona su comentario de que Ecuador fue ejemplo y con Monsalví, que parece que me dijo, ¿en qué? ¿En base a qué? ¿A lo negativo o a lo positivo? Escuchemos. en base a lo negativo, desgraciadamente. Y yo quisiera aclarar, antes de comenzar esta parte del análisis, con una aclaración muy fundamental. Una cosa son los gobernantes que Ecuador tiene en este momento, que ha tenido en el pasado y que veremos qué pasa en el futuro, y otra cosa son los ecuatorianos. Desgraciadamente, por consenso, después si quiere explicamos a qué se debe ese consenso, cuando emitimos nuestro voto, aceptamos el voto de la mayoría, que es la que determina un régimen de gobierno democrático, ¿verdad? Y desgraciadamente esa gente es la que nos representa. Yo fíjate que hacía una reflexión, y ya abordo el tema que me estás preguntando, yo hacía una reflexión acerca, porque estaba viendo que muchos gobiernos locales están promulgando para estas votaciones incluir consultas populares. Entonces yo me preguntaba lo siguiente, Mariano, si vos, porque a ver, ¿cuál es el tema de la consulta popular? Es que la gente te diga qué quiere hacer con ciertos temas, ¿verdad? Entonces yo me pensaba, ¿viste? Digo, bueno, entonces, a ver, si vos tenés que hacer una consulta popular, gastar lo que haya que gastar, para que la gente te diga qué es lo que quiere, entonces, ¿qué estás haciendo vos, asambleísta, que sos el representante de esa gente? Entonces, si vos no sabes lo que la gente quiere, creo que estamos en problemas, porque vos sos el representante de esa gente. Concejales, en todos los niveles de la estructura política de Ecuador. Si vos no sabés lo que la gente quiere,
entonces yo te diría que estaría lindo que renunciaras, porque no estás representando a nadie. El gobierno, el pueblo gobierna a través de sus representantes. Las crisis se dan cuando esos representantes no te representan. En el caso de lo que estábamos hablando de los ejemplos, yo lo que he estado participando han sido de instituciones netamente europeas. Yo por mi formación de una formación europea y comulgo mucho con las políticas europeas, sin decir que son carmelitas descansas, porque no lo son. Ellos velan por sus intereses, me parece muy bien. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Estaría bueno que nosotros veláramos por nuestros intereses y no dejáramos de regalar todo lo que como subcontinente somos a los demás. Sí, pero acá Ecuador sí vela por Porque sus intereses, perdón, Ecuador sí vela por sus intereses, pero son intereses personales de estos sinvergüenza que se puede llamar. Así de fácil, ¿no? Con el respeto que se merece la audiencia, pero ¿qué más podemos exacto, llamar así? Son intereses personales que juegan. Si nosotros comparamos un ejemplo con la exacto. Unión Europea, de repente a la final, que ellos velan los intereses para sus propios países, correctos, ¿qué es lo que se quiere? Es lo que se quiere de parte del ciudadano. Pero sin embargo acá en nuestro país, vuelvo y repito, acá velan para sus intereses. Y hay bastantes ejemplos, ¿no? Continuemos. Y esto que te voy a dar justamente son algunos de los ejemplos, por lo que ellos decían, fíjate, participé de una reunión donde estaba el presidente del Banco Mundial, la presidenta del Club de París y la representante de la CAF, que era la economista en jefe de la CAF, que sería un órgano administrativo, un nexo. Eh, la CAF es un nexo que se dedica a ser de intermediario entre organismos internacionales y los países que le deben a esos organismos internacionales. Lo que hacen es velar las buenas prácticas de esos organismos internacionales. En esa reunión lo que ellos un poco promulgaban era lo siguiente: ¿por qué Ecuador asume esta deuda con el FMI cuando de parte del Banco Mundial le estaban otorgando, le ponían a disposición 500 millones de dólares sin reintegros, con la condición de cumplir prácticas, lo que se le llaman buenas prácticas comerciales, que están orientadas hacia un objetivo que se ha promulgado en la Comunidad Económica Europea, que es el Plan 2030. Es un objetivo para lograr ciertos cambios en las estructuras de los países de acá al 2030, bien digo. Esos 500 millones de dólares que se ponían a disposición eran justamente a cambio era una especie de subsidio que el Banco Mundial le entregaba a los países que lo requirieran a cambio de que estableciesen buenas prácticas comerciales, buenas prácticas económicas, perdón. Entonces, ¿por qué ponían de ejemplo Ecuador y a Mozambique? Porque ellos promulgaban de que por qué habían tomado esas deudas. Ambos países hicieron exactamente lo mismo en el mismo tiempo, tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional, con los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional le impone a quienes asumen deuda con ellos, teniendo a disposición otros créditos que no eran tan nefastos para la economía del país. Creo que ya todos se han noticiado de las condicionantes que el Fondo Monetario Internacional está poniendo, la suba del IVA. En total se habla de 20.000 pérdidas de puestos de trabajo en el sector estatal porque están imponiendo una rebaja del gasto estatal que va directamente a los sueldos, y falta ver qué va a pasar con las jubilaciones y esa trampota que les están metiendo del impuesto a las naftas, que después, si querés, perdón, a los combustibles, nosotros decimos nafta, perdón, que si querés pues, tocamos ese tema porque hay que analizarlo muy bien lo que se está haciendo con eso, cuando por otro lado tenías al Club de París, el Banco Mundial y la CAF diciéndole, bueno, este dinero está disponible con asesoramiento, porque fíjate cuáles son las dos políticas totalmente opuestas que poseen estos organismos. Y repito, los europeos no son carmelitas descalzas, no, ellos no te dan nada por nada, no te dan nada de buenos que son, lo hacen con un interés.
¿Qué es en qué se diferencia? En que el FMI, en realidad, cuando vos comenzás a traducir toda la normativa que te ponen a la hora de darte un crédito, lo que el FMI quiere es que no le pagues. Lo que el FMI quiere es que no estés en condiciones de pagarlo. Por eso, si vos ves los condicionamientos, muchos ecuatorianos se están preguntando, pero ¿cómo le vamos a pagar si nos están pidiendo que nos fundamos? Más impuesto, más subir el IVA, más un impuesto al combustible, pérdida de puestos de trabajo, recesión económica, ¿qué forma de pagarte? Exacto, señor. Orlando, Yo no quiero que una me inquietud pagues, tengo te allí, quiero de Orlando. deudor. Discúlpame, tengo una inquietud allí. Sí, Pero sin embargo, el Fondo Monetario sí. Internacional, después que todo usted está nombrando todas estas eh, obligaciones, se puede decir, del Fondo Monetario Internacional para el Ecuador, el mismo fondo, el FMI, el mismo dice que de repente a la final de ese dinero hay que dar a la gente pobre. Imagínese, hay que dar de allí, ¿quién se puede decir? Un bono. ¿No? ¿A dónde nos llega todo esto? O sea, contradictorio, me parece contradictorio, ¿no es cierto? Que por un lado aprieta y por el otro lado supuestamente el FMI se hace ver como que es también sufridor de la gente de Ecuador que también presta el dinero para poder darle a la gente pobre mediante los bonos, los famosos bonos, de una u otra manera, cuando sabemos que prácticamente todos los países los hacen correcto, pero no a esta manera de estar haciéndolo fácilmente cuando se debe enseñar a pescar, ¿no es cierto? Y no darle el pescado. Continuemos. Y ahí usted acaba de contestarse solito la pregunta. ¿Por qué? Por eso, justamente. Eh, si vos estás interesado en destruir la matriz productiva de un país, parte de esa matriz productiva que debes de destruir es su potencial humano, su potencial de trabajo. Si vos estimulás la economía informal, disfrazándola de emprendedurismo, si vos, como vos muy bien decís, en Europa también existen esos fondos disponibles para quienes están a punto de caerse del sistema, pero no te dan el pescado, te enseñan a pescar, son limitados en lo económico y en el lapso de tiempo y son condicionados a que vos te insertes laboralmente. No es, vos todos los meses tenés que ir al instituto donde se te entregan esos cheques y decir, bueno, a ver, nosotros lo mandamos a tal lado, a tal lado y a tal lado. ¿Qué pasó que no consiguió empleo ninguno de los tres que lo mandamos? Y no, en este había que levantarse temprano, en el otro había que ponerse corbata y en el otro había que levantar basura. Ah, bueno, mire, ¿sabe qué? Tuvo 3 oportunidades. Discúlpeme, pero el cheque no está para usted. O si no, tiene que ir a tomar cursos de albañilería. No, pero a mí no me gusta la albañilería. Bueno, tiene electricidad. Le tengo miedo a la electricidad. Y bueno, flaco, ¿sabes qué? Vos no querés trabajar, disculpame. Entonces, hasta acá llegó la ayuda del Estado. Eh, y es justamente lo que cuestiona el Club de París y el CAF, que son los que están haciendo, fíjate lo que están haciendo en estos momentos, están tomando intervención directa con el gobierno chino, traducido al buen castellano, le están queriendo enseñar buenos modales a los chinos. Le están diciendo, mira, no podés hacer esto así. Si le vas a prestar plata a Argentina, no le podés poner una base militar en la Patagonia convirtiéndolos en blanco nuestro y de los estadounidenses y de los rusos y de todos los que nos quieren a los chinos, porque los metes en problemas y los tipos necesitan la plata, te la van a recibir y mirarlo, y no podés ponerle estas tasas y no podés ponerle estas condicionantes. Es un poco iluso, porque yo me imagino la cara de los chinos como diciendo, sí, bueno, listo, algo más, decime si tenés algo más, porque la verdad que no me importa nada lo que me dijiste. Lo mismo el FMI sabe lo que le importa al Banco Mundial. Mirá, listo. ¿Algo más? Listo, ya está, no te preocupes. Lo tomo en cuenta, está anotado en una agenda que se me acaba de perder, desgraciadamente. Lo que estos organismos europeos están tratando de realizar justamente hacia Sudamérica y hacia África es hacia África para rescatarla de la influencia china y hacia Sudamérica para rescatarla de la influencia del Fondo Monetario Internacional, obviamente tratando de llevarlo para su redil. Si bien es sentido
de 500 millones de dólares está disponible para los países que adopten esas prácticas, tampoco es mucho dinero para un país. 500 millones de dólares no te alcanza para mucho. Pero, ¿cuál es la temática de estos organismos, a diferencia de los chinos, del Fondo Monetario Internacional? Que ellos lo que te imponen, las condicionantes que te imponen, son para que vos reactives realmente tu economía y puedas pagarles. O sea, ellos te prestan la plata y se aseguran que les pagues, a diferencia de los otros que les aseguran de que no les pagues. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Te acordás que en un programa hablábamos de Ecuador y Sudamérica en general como el ring donde se están enfrentando las grandes potencias? Todo esto tiene una respuesta muy, muy clara, muy cortita y muy concisa. Necesitan nuestra agua, necesitan el petróleo de Ecuador. En Argentina ya se agotó el petróleo, el de Ecuador está ahí todavía. Necesitan nuestras materias primas, necesitan nuestra tierra productiva, no para quedarse con la tierra, sino para quedarse con el producto de la tierra. Por eso también Europa lo que hace cuando te genera esta serie de préstamos y al ponerte estas condicionantes, es porque, ¿te acordás que hace unos programas atrás hablamos del modelo de Dona, que es el que está utilizando la economía europea? Ellos necesitan que el trigo, el maíz que le llega de Argentina, la carne que le llega de Argentina no tenga transgénicos. Lo mismo necesitan de los productos ecuatorianos, de los productos brasileros. Entonces, no quieren envenenarse con los venenos que ellos mismos venden, ¿me entendés? Entonces están cambiando esas prácticas para que se genere un nuevo modelo económico que en definitiva a los países que lo adquieren los va a beneficiar, porque son prácticas, como se le llaman, son buenas prácticas comerciales, buenas prácticas económicas, son positivas, imponen cambio de matriz. Eso sí, suponete, para el 2030 las empresas que pretendan exportar hacia cualquiera de los países integrantes de la Comunidad Económica Europea tienen que cumplir con ciertos índices. Un índice importantísimo para ellos es que vos tenés que demostrar que tu empresa tiene impacto social positivo en el lugar donde está albergada. O sea, suponete, vos tenés tu productora allí en Santa Elena. Entonces vos tenés que demostrar que el que tu productora esté ahí genera un impacto social positivo. Generas trabajo, por darte un ejemplo, el colegio de la zona tuvo que imponer una carrera técnica para que egresen futuros trabajadores de tu planta especializados en lo que vos realizás, que es lo que pasa acá en Córdoba con Arcor, por ejemplo. Arcor, la gran empresa argentina por excelencia, tiene su sede acá a pocos kilómetros donde estoy yo, en una ciudad llamada Arroyito. En Arroyito todo gira alrededor de Arcor. Los que estudian en las escuelas técnicas estudian las ingenierías químicas, las ingenierías de electromecánica, todo lo que la fábrica de Arcor necesita para su funcionamiento. Amén de que el pueblo que no trabaja en Arcor, trabaja para Arcor. Por ejemplo, por darte un ejemplo, cómo ellos certifican esas buenas prácticas comerciales y económicas, porque dicen todos los empaques que Arcor maneja para todas sus líneas de dulces están fabricados en un instituto que son todos integrantes con chicos con síndrome de Down, con problemas sociales, o sea, es una salida laboral para los caídos del sistema, ¿me entendés? Entonces ahí certificaron sus buenas prácticas, más todo lo del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Más por supuesto, ¿te acordás cuando entrevistábamos a Cito Constantino, que nos hablaba de la trazabilidad? Ellos lo que le están pidiendo de aquí al 2030, al 2030, quienes quieran comerciar con Europa van a tener que demostrarle, suponete en el caso de ustedes, vos le vendés atún de Ecuador, tenés que demostrarle con esa trazabilidad cómo se pescó ese atún, si es macho, si es hembra, si estaba en época de desove, si
qué sé yo, si se usó tal práctica, tal tipo de arte para extraerlo del océano, si la muerte se produjo en malas condiciones o en buenas condiciones para esa carne de atún que les va a llegar a ellos, cómo se produjo el envasado, si la envasadora tiene un impacto social en la comunidad en la que se alberga, o sea, es toda una serie de requisitos que va a tener que reunir, pero si no, no les vendés. Entonces, fíjate qué forma positiva de presionar. Y vos sabés qué, Mariano, se puede, y te voy a traer otra vez un ejemplo de Córdoba, un ejemplo que lo estábamos hablando muchísimo estos días con la licenciada Ortiz, que vos la acabas de nombrar, que le agradecemos, porque encima acaba de bajarse del avión y nos está escuchando, acaba de llegar de Quito, de dar capacitación allá. Acá en Córdoba existe una empresa inmobiliaria que se llama Horizonte. Le puedo hacer publicidad porque no venden en Ecuador, así que no hay problema. Ellos lo que están realizando desde hace 20 años son barrios. ¿Por qué son tan exitosos la cooperativa? Primero porque ellos, fíjate el plan de negocios que tienen. Cuando vos te inscribís, vos establecés junto con el representante de ellos cuál va a ser tu cuota mensual. Hasta el momento en que se te entrega tu casa, llave en mano con todos los servicios instalados. A partir de ese momento, vos comenzás a pagar una cuota más grande que es el equivalente a un alquiler. A lo que vos, por ejemplo, es más o menos lo que yo estoy pagando acá, yo alquilo donde vivo en este momento. Entonces, ¿qué te significa a vos? Que dejaste de alquilar y esa plata que sí o sí todos los meses la pagaba, ahora la estás pagando por tu casa. ¿En qué se vale el éxito tremendo comercial que tiene esta empresa que cumple, que no te miente, que no te engaña, que no dice, te voy a cobrar $1.000 por mes y te sale, no, pero eran $1.000 más los intereses, más la cloaca, son 2.500, ¿sabes? Y no hay letra chica, ¿me entendés? Entonces, claro, fíjate qué buena publicidad que se hace el boca a boca, que en estos momentos, no sé, son 123 barrios con, no sé, 15.000 casas entregadas, y te puedo asegurar que los empresarios de Horizonte no la están pasando mal, al contrario, la deben estar pasando muy bien. Y lo hacen con buenas prácticas comerciales, lo cual redunda en que siguen haciendo barrios, siguen entregando casas, ya están comenzando a hacer barrios inclusive con otros tipos de vivienda no tan populares para clases medias, para clases más acomodadas, porque ya tienen esa buena fama detrás. O la empresa Arcor que te acabo de nombrar. Sí se puede trabajar bien. Y ahí te quiero traer algo. Hoy te estuve pensando mucho, Mariano, porque yo me he quedado mucho con una frase que vos un día dijiste al aire, que es el valor de tu apellido. Lo que vale tu apellido, lo que significa para vos. Y yo me imagino que muchos ecuatorianos deben tener ese valor de su apellido, de tener que mirar a su padre, a sus abuelos y decirle, llevo tu apellido, mira dónde lo dejé, en los titulares de policiales de los diarios, de la justicia. Y eso, fíjate que para ustedes es hasta un condicionante negativo, porque yo escucho mucho que se pondera la negociación argentina ante el FMI. La negociación en el mundo por hacer ese tipo de cosas no es una linda imagen, y te lo puedo asegurar. Yo que viví en Europa, no nos tienen muy, muy bien considerados los argentinos. Y es por estas cosas. ¿Qué hicieron? Le dijeron, bueno, mira, vos querés que te pague, ¿no es cierto? Sí, bueno, te voy a pagar así. No, pero mira, o te pago así o no te pago. Y vos sabés que no tenemos ningún inconveniente en, una vez más en nuestra historia, declararles un default, no le pagamos a nadie y vayan a cobrarle a Montoto. Y vos sabés que es cierto porque te lo hemos hecho y te lo vamos a volver a hacer. Y si no te gusta, ¿para qué le prestaste plata a Macri si sabías que no te iban a pagar? En cambio, Ecuador posee una matriz. Y a esto es lo que yo quiero llegar. Usted posee una matriz donde la palabra empeñada sigue valiendo. Por eso la preocupación que tienen frente a
a los compromisos que han asumido con el FMI, porque ya están en su matriz nacional el cumplir con la palabra empeñada. Podrían no hacerlo, podrían decir, mira, no te pago. Argentina lo ha hecho, que yo sepa, mínimo 14 veces a 14 organismos diferentes. Al FMI se lo he hecho 4 veces. Y no ha pasado nada, y no te pago. Y después vemos. En cambio ustedes tienen, por un lado tienen ese valor, y por otro lado tienen el valor, que vos lo acabas de decir también, de lo que tienen. Y es hora que Ecuador comienza a pensar en Ecuador. Como vos también dijiste, esta gente no los representa, porque realmente no los representa. ¿Querés que te diga lo que es Ecuador? Te voy a nombrar una sola matriz ecuatoriana, una de las más conocidas a nivel mundial. Ustedes tienen 1 millón de kilómetros cuadrados de áreas de pesca netas. ¿Por qué es tan rica ese 1 millón de kilómetros cuadrados de área de pesca? Que de paso te digo, si después si querés lo hablamos, pueden duplicarla si quieren. Porque en esa área de pesca de 1 millón de kilómetros cuadrados, perdón, estoy expresándome mal, cúbicos, 1 millón de kilómetros cúbicos, convergen 3 corrientes. Las 3 corrientes principales que alimentan a todo el Océano Pacífico y nacen de esa conversión que se realiza en el Ecuador, la cual es ponderada, fíjate estos datos que te voy a pasar, por los rayos perpendiculares que por la posición geográfica de Ecuador recibe del Sol. Único país del mundo, comparte nada más con África, con cierto sector de África, donde los rayos del Sol potencian las moléculas de agua de esa forma, lo cual, gracias a los vientos alisios que convergen en esa zona de Ecuador que está entre la costa, entre el continente y Galápagos, provocan que ustedes tengan la mayor carga ictícola por tonelada de agua que posee en el mundo. Ustedes en estos momentos que nosotros estamos hablando, están regalando 600 millones de dólares por día en pesca a los chinos, a los estadounidenses, a los canadienses, a los escandinavos, cuando esa capacidad la podría tener Ecuador. ¿Sabes lo que haría Ecuador con 600 millones por día? ¿Y por qué no lo pueden tener? Fíjate qué loco que es esto. Por el famoso tema de la Convemar, que les están diciendo, les quedan 2 años, pueden separarse. ¿Vos sabés que pueden hacerlo mañana? O sea que aun cuando se vencieran esos 2 plazos, teniendo un presidente que realmente piensa en Ecuador, puede renunciar a eso. ¿Por qué? Porque una convención internacional requiere de una reafirmación permanente de la voluntad del país que la compone para formar parte de ella. Esa convalidación se puede romper en cualquier momento, porque ustedes pueden decir, bueno, miren, ¿sabes qué? No me gusta la Convemar, no me conviene. Ecuador tiene su zona jurisdiccional que va del continente hasta Galápagos, las aguas que la componen según su plataforma, y esto es soberanía ecuatoriana. ¿Les va a provocar una guerra? No les va a provocar una guerra, les va a provocar problemas y no les va a gustar mucho a los chinos. Pero es soberanía de Ecuador, que ustedes están resignando 1 millón de kilómetros cúbicos de océano, donde gracias a formar parte de la Convemar, las flotas pesqueras de países extranjeros pueden pescar. Que no te digo que les prohíban el ingreso, pero sí les pueden decir, bueno, pero a ver, te estás llevando 600 millones de dólares en pescado por día, me vas a tener que dejar un parcito de millones a mí en derecho de pesca, me parece. No, O pues tomar personal ecuatoriano. perdón, Orlando. Está bien, Sí. unos milloncitos de esos 680, pero esos milloncitos no van por el lado derecho, pues esos milloncitos ya van por el lado izquierdo, van al bolsillo del que están pidiendo, pues.
Es que no son demasiado sinvergüenzas aquí de ciertas autoridades. Entonces, eso es lo que están de repente a la final pensando enseguida. Y sería bueno, ahora que ya está abriendo la política dentro de nuestro país y cuando tengamos a unos candidatos que vayan de repente a la final a la presidencia de la República, preguntarles, pues, ¿no? Preguntarles para ver si de repente a la final qué piensan de la Convemar, ¿no es cierto? Y de las propuestas que tienen de esto, si seguimos, no seguimos, o de repente, ¿por qué no Ecuador se mete de lleno también a esto? A tener, como usted dice, ella ha sacado conclusiones de unos 680.000 diarios, ¿no? En millones estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, puchica, algo fantástico que sería, ¿no? Algo fantástico. Pero si los chinos vienen, de repente a la final, Ecuador se hace una vista gorda, de repente, así como llegaron, ya nos enteramos que estaban como 200, 300 y pico de flotas cerca de las Galápagos, pero sin embargo, asimismo, se hizo una bulla para que se diera cuenta el Ecuador entero de que estaban allí las flotas de chinas, pero sin embargo, asimismo, fueron claros ellos, fueron claros y asimismo se fueron, sin saber nada, sin saber nada. Como vinieron, se fueron y nos dejaron a Ecuador tranquilamente. Ya nadie habla de eso, pero sin embargo, es un tema bastante importante para la economía de nuestro país en el futuro que podría llevar a algo positivo. Tal cual, y por eso justamente que nos ocupamos tanto de poner estos temas en la palestra, para que comencemos a preguntarnos nosotros mismos y, como vos decís muy bien, a preguntar a quienes cuando vengan con la remerita y el sticker y la cajita de mercadería, bueno, pero che, ¿y esto? No puede, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás hacer con aquello otro? El petróleo, el gas. Ahora se viene el impuesto a los combustibles, disfrazado de impuesto verde, un impuesto que se utiliza en muchos países del mundo. Yo lo he escuchado a los principales economistas del gobierno ecuatoriano decir, no, es un impuesto que se utiliza en muchos países del mundo. Sí, sí es cierto, pero ¿para qué se utiliza? Para que no uses nada, no uses combustible, no para con un ente recaudatorio y ganarte unos dólares más. Es para que deje de usar combustible y comencé a usar autos eléctricos, pero en Ecuador no hay matriz para autos eléctricos. Entonces, ¿para qué es el impuesto a los combustibles? Para recaudar. Lamento decirles, señores economistas, que ese impuesto no es para eso. Ese impuesto es para que los automotores que circulan por Ecuador cumplan con ciertas normas no contaminantes y que la flota se vaya cada vez transformando más. Hoy en Europa es muy difícil encontrar un auto de combustión interna. ¿Por qué? Porque ya son casi todos eléctricos. Obvio, casi todos eléctricos, y vos tenés que cumplir con una matriz de organización urbana que te permita llegar con tu auto eléctrico hasta la afuera de la ciudad, abordar un tren que te lleva hasta el centro de la ciudad, donde te bajás, te subís a una bicicleta y llegás, como lo hace el presidente de Holanda, a casa de gobierno en una bicicleta pública. Estamos soñando, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿En qué se diferencia un ecuatoriano de un holandés? Que los Bueno, otros son colorados y de ojos celestes. bueno, eso no Y tanto bueno, eso, no tanto eso. Yo diría la cultura, los valores, ¿no? Son más de repente a la final eh, entran al respeto de lo que son verdaderamente las leyes, ¿no? Dentro de lo que es el país. El ecuatoriano, el ecuatoriano es raro que camine por un paso cebra, pues. Usted viene, un extranjero va a caminar por el paso cebra siempre y cuando esté y debe estar, ¿no es cierto? Él se va a dar cuenta y camina, pues. Pero sin embargo el ecuatoriano no es así, pues el ecuatoriano se mete en media calle, va esquivando los carros, de repente a separar en medio calle, pero sin embargo ese es el ecuatoriano, esa es la cultura de nosotros que debemos cambiar de una u otra manera para que poco a poco se vaya dando cuenta que hemos cambiado precisamente de uno, no de parte del gobierno, sino que eso es de uno. Da pena a veces que de repente a la final aquí mujeres, niños de toda edad
caminan caminan por doquier, no por donde debe ser. Tienen que caminar por las veredas, pero sin embargo se meten a media calle, ¿no? Tienen que caminar y pasar por el paso cebra, no, pero sin embargo lo hacen en diagonal en media calle. Entonces, la responsabilidad de repente a la final de un chofer que sabe que no hay, está prácticamente haciendo lo correcto, el pasar por su calle y Dios no quiera atropella, enseguida es culpable el chofer, cuando es todo lo contrario, el peatón, ¿no es cierto? Entonces son ejemplos que de repente a la final se basa en la economía. Parece mentira, mire, hablando de economía, ¿hasta dónde nos metemos? ¿No es cierto? ¿Hasta dónde nos metemos? Ejemplos que prácticamente son palpables y que nos llevan a una cultura de una a otro país. Y es que ahí es donde justamente volvemos al punto de inicio de este programa. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si la Constitución dice que la plata no es para gasto corriente, la plata no es para gasto corriente. Entonces utilicemos todos esos millones de dólares por mes que gastamos en asesores para que nos digan cómo hacemos para crear una ingeniería económica para que ese dinero que llega a Ecuador vaya donde tiene que ir, según lo dicta la propia Constitución. Si no respetamos nuestra Constitución, estamos en problemas, estamos en serios problemas. Es el libro madre, es la ley 1, es el manual de instrucciones de Ecuador. Si no respetamos eso, si vos no respetás el manual de uso de tu auto, lo vas a romper, lo vas a terminar rompiendo. Y es lo que vamos a hacer con nuestro país. Entonces, también ahí está el temita de que nos estamos acostumbrando demasiado a tocar algo que no se debe tocar, que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es perfecta, no necesita ningún toque ni adaptación, está perfecta, está estudiada hasta en sus comas, cómo debe de ser, porque es el manual de uso del país. Claro, tú lo dices, Orlando, es el manual de uso de cada país y prácticamente de cada uno de los ciudadanos en la que nos encontramos, de cada país en el que estamos. Sin embargo, hay un detalle. ¿Quién rompe la Constitución? ¿Quién rompe la Constitución? Dígame. No son las primeras autoridades que encabezan de cada uno de los países, incluido nuestro país, incluido mi Ecuador. Y vuelvo a decir, de ciertas autoridades sinvergüenzas que existen, no solo en Ecuador, sino en muchos países, ¿no? Pero sin embargo, son ellos que deben dar el ejemplo, ¿no? Deben dar el ejemplo, pero no lo hacen. Mientras que el ciudadano es todo lo contrario, tiene que adaptarse a lo que es la Constitución. Lo que pasa es que no la leen, ¿no? Es un librito y de repente al final sabe usted dos, tres cosas nada más, pero no la leen, no saben a profundidad lo que es y lo que le permite esa ley andar simplemente por donde quiera, pero con un conocimiento de causa para que mañana más tarde ciertas autoridades vengan y le digan, ¿sabe qué? Esto no puede hacer. Y usted con bastante conocimiento le dice, no señor, usted está equivocado. El artículo 17, el artículo 19 me permite a mí hacer esto. Y prácticamente está salvando, ¿no? Y está dándose a conocer que las autoridades, ciertas autoridades, simplemente son ignorantes de lo que nos están diciendo, ¿no? No en el término prácticamente déspota, no, no, porque todos somos ignorantes. En algo el ser humano siempre es ignorante, por eso es la preparación, para ir saliendo de cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que ocurre, si no nos dan ejemplo las propias autoridades, desde que rompen ellos, el ciudadano se siente impotente, como se siente hasta ahora, la impotencia de que cierto, de todo esta, no, de lo que no ha dejado la pandemia, es encontrarnos impotentes, porque imagínense, candidatos, ciertas autoridades con grilletes dirigiendo su ciudad, candidatos, precandidatos para una dignidad con grillete, otros de repente en investigaciones, pero ¿qué se puede hacer si la ley está escrita?
¿no es cierto? Y las autoridades son las que interpretan la ley, unos a su manera y otros de repente a la final como debe ser. Por eso, justamente, quizás a veces hacemos programas muy pesados donde hablamos de cosas difíciles de hablar, pero es importantísimo que comencemos a sacarnos las vendas de los ojos. La Constitución y el manual de uso de Ecuador, si no respetamos lo que el manual de uso de nuestro país nos dice, lo vamos a romper. Y te lo dice un argentino, que ya rompimos la Argentina, yo creo que esta vez ya la rompimos definitivamente, ya la rompimos en serio. Así que podríamos mirar para el sur y tomar de ejemplo de lo que no hay que hacer. Y vienen las elecciones, es nuestro momento. No hay mucho viso de futuro. Yo sigo escuchando candidatos, mucha zaraza, mucho bla bla. No escucho todavía planes de gobierno. Escucho si estás a favor o en contra de Correa, o si estás a favor o en contra de Lazo, o de Nebot, que no sé qué tiene que ver porque no es candidato a nada, pero siguen nombrándolo. Sigo escuchando hablar de consultas populares y no sé, me sigo preguntando, bueno, pero si no sabes lo que quiere tu gente, no los estás representando. Me parece que por ética deberías de renunciar porque no, no lo estás representando, y los asesores que tenés no sé en qué te asesoran porque no tenés idea de lo que tu gente quiere. Y todavía queda el tema del petróleo, de la ruptura que se está produciendo en la matriz productiva de petróleo de Ecuador, de lo que va a suceder Algo con sus zonas importante de también, pesca. Porque Orlando, algo importante, y eso no se olvide lo que de repente vamos a tratar. Ojalá que los candidatos acepten también las invitaciones en sus momentos y, y quieran, ¿no? Ser entrevistados por este programa internacional como es a través de MBTV, tu canal digital, en el programa internacional La Nueva Atenas. No se olvide que también hay temas importantes para preguntarles a los futuros asambleístas que van a ser y están de candidatos y que van a salir de repente en su momento designado. Las concesionarias. Es un tema bastante importante dentro de nuestro territorio Ecuador. Se la dejan a 20 años, 40, 30 años, e incluso, no sé si de repente a la final sabe que la prefectura de Guayaquil ya está queriendo romper el contrato, mejor dicho, rompe el contrato con las diversas compañías que han estado manejando de 20 años, todos estos prefectos también, ciertos prefectos sinvergüenzas que se prestan para esto. Así que todos estos temas tenemos que preguntar a ciertos candidatos que de repente van a venir a ser entrevistados. Y tenemos que ser, aquí nosotros nos manejamos de frente, como es nuestra costumbre, preguntarles directamente, sin rodeo, sin nada, sin compromiso, sin nada. Aquí el que viene, viene a contestar lo que él sabe y lo que él puede aportar para su provincia o lo que él puede aportar para nuestro país, Ecuador. Y quedan invitados, desde ya, quedan invitados ciertos candidatos que deseen ser entrevistados por este programa internacional. Pueden llamar al 09875-101-85, 09875-101-85, y si no lo anotaron, vean la programación al final y ahí está. Así que esto queda grabado, están en la plataforma también de YouTube, en el canal Penalti Deportivo, y también está en Twitter, así que no hay excusa también para poder ustedes que vean esta programación. Así que quedan cordialmente invitados todos los candidatos o cualquier otra persona que desee hablar de cierto tema. No, eso sí, con una responsabilidad, con una educación como nos manejamos nosotros dentro de lo que es el medio digital. Ha sido un gusto volver a estar en este programa, Orlando, y nos estaremos viendo el día martes con otro programa bastante interesante porque estos programas, estos temas no los tocan casi nadie de la prensa digital, de la prensa nacional, escrita, lo que sea, ¿no? Y de repente al final si los topan nos dan otra versión que no es. Nosotros aquí contamos la verdad, hacemos la verdad porque es parte del periodismo, decir la verdad a la ciudadanía. Dentro de la Constitución lo dice también y nosotros estamos haciendo y cumpliendo con ello. Un gusto inmenso
Salúdeme a la familia, espero que se pase bien el fin de semana también Orlando y nos estamos viendo el día martes, su despedida con la audiencia de Ecuador y de Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Una vez más, reprendo que es un gusto, es un placer poder realizar programas como este, donde se puedan hablar de estas cosas que, como vos bien dijiste, no se hablan en otros lados y son tan importantes. Y muchísimas gracias por la convocatoria que se realizó en su momento y la continuidad que estamos teniendo hasta el día de hoy. Y la única reflexión que me parece que con todos estos parámetros que le acaba de poner a los futuros invitados no le van a aceptar nada, no le van a aceptar ninguna una invitación. Vamos a tener problemas, me parece. Pero bueno, ojalá que así sea. Un gusto. Saludos a todo Ecuador hasta diciembre, que se los puedo dar personalmente. Gracias, gracias Orlando, gracias a la afición. Nos estaremos viendo el día martes, el día lunes en otro programa de a las 9 de la noche, 21 horas en Adictos a la Noticia, el día martes en la Nueva Atenas, programa internacional. Ha sido un gusto, saludamos también para Walter Méndez, Marco Suárez, Félix Alvarado, Walter Javier Ortiz también, Valdión, un saludo a todos ellos, un abrazo, feliz fin de semana para nosotros también. Gracias.